Continuamos, amigos, en Acceso Total y les cuento que Rosa Antonelli es una pianista argentina, una de las principales intérpretes de la música clásica latinoamericana y española. Ha realizado más de 1000 conciertos en todas partes del mundo y hoy nos viene a dar los detalles de su nuevo disco Bridges. Bienvenida a Acceso Total, ¿cómo estás? Muy bien, muy encantada de estar acá y muy agradecida de estar en tu programa. ¿Sabe que estaba leyendo bastante sobre usted y siempre aparecía la frase Steinway Artist? ¿Qué significa ser un artista Steinway, ya que usted lo ha sido desde el 1998? Bueno, como todos sabemos, Steinway es una firma en la construcción de pianos muy importante en Estados Unidos y en el mundo. Pero Steinway tiene un departamento de artistas y conciertos. Entonces, los pianistas elegidos pertenecemos a ese departamento y tenemos ciertos beneficios. Yo considero que el más importante de todos es que cuando vamos a un teatro y no nos gusta un piano, podemos ir a la fábrica de Steinway, elegir el piano y ese piano nos lo llevan al teatro. Ay. Pero mira qué bien, es que se considera entonces como un club exclusivo de los mejores pianistas del mundo, ¿se podría decir? Se podría decir. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Háblanos del concepto de Bridges, tu nuevo álbum. Bueno, Bridges, como sabemos todos, significa conexión, ¿no? Conexiones. Este CD invoca las conexiones de 5 compositores, conexiones musicales y personales. Empezando entre 5 compositores, empezando por Chopin, el revolucionario del romanticismo en el siglo XIX, y termina con el revolucionario del clásico tango que es Astor Piazzolla en el siglo XX. Es una relación, aunque se crea o no, entre maestro y alumno. 5 generaciones: Chopin, Matías, Williams, Ginastera y Piazzolla. Y todos los compositores, los 5 compositores, eran literal y musicalmente inmigrantes. O sea que la relación de este CD en realidad es la conexión y el enriquecimiento cultural, musical y personal a través de los viajes y la posibilidad de la inmigración, ¿verdad? Mire qué bien, eso es una gran coincidencia que tienen esos grandes maestros. Usted se ha destacado por precisamente resaltar el trabajo y rescatar el trabajo de maestros argentinos. ¿Cómo entonces se le ocurre hacer este álbum con estos que son ya de otros países? Bueno, el tema surgió, la idea, digamos, nació en mi último concierto en el Carnegie Hall, que actualmente fui entrevistada aquí por ese concierto, que fue a beneficio para recaudar becas para estudiantes latinoamericanos, y toqué todo el repertorio clásico latinoamericano con world premieres, con obras que son por primera vez en el mundo. Y cuando toqué de Bis, el nocturno de Chopin, la presidenta de Albany Records vino al camerino y mucha gente de la audiencia, y me dijeron: cuando vos tocas Chopin sentimos Piazzolla y viceversa, ¿qué pasa acá? Y digo, sí, ¿qué pasa? Porque yo siento lo mismo. Y un compositor es del siglo XX y el otro es del siglo XIX. Y empecé a investigar. Y cuando encontré esta conexión me dio una emoción enorme, y sobre todo que Piazzolla, Ginastera y Williams viajaron a Europa y estuvieron viviendo acá, o sea, y logré conseguir música que nunca se ha tocado, que son las primeras veces en el mundo. Wow. Este CD tiene 7. Excelente. ¿Y dónde podemos encontrar este CD? El CD, bueno, está en Amazon, está en Spotify, iTunes, en Archive, en Albany Records, un montón de... En todas las plataformas donde usted encuentre música, búsquelo, que ahí lo va a encontrar. Finalmente, ¿la tendremos aquí en nuestra área tocando? Sí, bueno, tengo un concierto el martes en el Consulado Argentino que está prácticamente sold out, pero voy a tener varios en enero, en febrero, y la audiencia puede mirar mi website. Claro que sí, ahí en la pantalla tenemos sus redes sociales, ahí usted la sigue y se podrá enterar dónde va a tener uno de estos maravillosos conciertos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Un placer, de verdad que sí.